No busques grandeza, porque el enfocar tus ojos en la grandeza te puede robar la posibilidad de enfocarte o de aprovechar o de identificar lo que hay en las pequeñas cosas, en los pequeños líderes que te pueden llevar a grandes resultados, en aquellas pequeñas capacidades que muchas veces no valoramos, pero que en las cuales encontramos un gran potencial, ¿sabes? Muchos pastores, líderes grandes, en muchas ocasiones se enfocan en identificar los grandes talentos, las grandes aptitudes, las grandes virtudes de las personas. Y eso hace que muchas veces se deje de lado o se tome un poco aquellos que no tienen tal vez la madurez, la experticia, aquellos que no tienen de pronto la habilidad que al parecer de cada persona debería tener. Cuando vemos a Jesús y vemos mucho de lo que nuestro Padre nos enseñó, encontramos que Él en su naturaleza tiene la capacidad de tomar eso pequeño, de hacer que lo pequeño se vuelva algo muy grande. No estoy diciendo que no vayamos al éxito, a la gloria, a todo aquello que también la Biblia nos promete. Lo que quiero decir es que una cosa es que tú busques la grandeza y otra cosa es que el Señor te lleve a ese campo después de haberte deleitado y después de haberle sacado provecho a lo pequeño. Por eso estamos aquí y como Ministerio Casa de Gobierno queremos ayudarte a ti a identificar esos pequeños líderes, a formar a esos pequeños líderes, a saber cómo tomar de lo pequeño y llevar a lo grande. Es muy fácil trabajar cuando hay personas que vienen ya con la experiencia, con el talento, con la capacidad, vienen titulados, vienen con la profesión, ¿verdad? Pero algo que yo siempre he admirado de David es que David, aunque fue un grande, Dios le puso siempre pequeñas personas en condiciones muy desfavorables y él tuvo la capacidad, la osadía y la valentía de hacer de esas pequeñas personas grandes guerreros, grandes valientes. Es muy fácil que lleguen a ti personas que ya están preparadas, grandes empresarios, grandes titulados, grandes profesionales, pero ¿qué de aquellos que no tienen la experiencia, repito, no tienen la titulación, no tienen la profesión, no tienen las grandes cosas que sería fácil trabajar y que llegan a tus manos y en tus manos es que tienen que ser formados, en tus manos tienen que ser levantados, en tus manos tienen que llegar a esa grandeza? Qué lindo es y por eso estamos aquí, para que sea el tiempo donde los grandes líderes, los grandes ministros, los grandes empresarios puedan enfocarse, puedan identificar en aquellos pequeños líderes una grande oportunidad, una generación diferente que puedas formar, donde tú puedas ver cómo eso pequeño va creciendo, va creciendo, va creciendo, se va formando y va llegando a donde Dios lo quiere establecer. Nuestro segundo objetivo por medio de cada enseñanza por la cual estamos aquí, cada espacio, es poder hacer que cada líder que nos escucha, que se siente en ese campo de pequeñez, no porque sea pequeño en cuanto al concepto que pudiéramos decir secularmente, no porque sea insignificante, sino porque al contrario, ahí en eso pequeño hemos visto a través de cada líder, ejemplo de la Biblia, cómo se pueden llegar a grandes alcances, grandes resultados, cómo se requiere de que muchas veces para que lo grande se mantenga y siga creciendo, haya uno pequeño al lado de ese grande. Es nuestro objetivo, es nuestra intención. Por eso a través de cada principio estamos llegando a tu vida, a tu ministerio. Gracias por darnos esa oportunidad y sabemos que el Señor nos ayudará a seguir haciendo parte de este tiempo y sé que podremos ver resultados a través de los que nos ven y nos escuchan. No olvides hacer parte de este canal, pero también de compartir este poderoso material, esta poderosa revelación, este poderoso equipamiento, diría yo, este es un equipamiento a todas aquellas personas que tú sabes que lo necesitan. Hoy quiero enfocarme en un pequeño llamado Baruch, un hombre que no fue caracterizado por ser un gran profeta, pero que estuvo al lado de un gran profeta.
un hombre del cual tal vez no se ha predicado o se ha predicado muy poco, ¿verdad? Pero que fue importante dentro de la vida de Jeremías, pero que fue importante dentro del plan de Dios, pero que fue importante dentro de una nación que se encontraba en un tiempo no fácil. Vamos a leer específicamente en el libro de Jeremías el capítulo 36, el verso 4. Mire lo que dice en esta historia. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. El gran profeta Jeremías tenía la palabra. En la boca de Jeremías había una nueva palabra de Dios para la nación. Pero no era suficiente que estuviera en la boca del profeta, porque no era un tiempo para que el profeta hablara. Dios requería que lo que estaba en la boca del profeta ahora se transcribiera, ahora estuviera plasmado en letras para que se pudiera leer al pueblo, para que se pudiera leer a los gobernantes, para que se pudiera leer en ese momento al rey que estaba establecido sobre esta nación. Y es allí donde inicia esa tarea o esa asignación Baruc. Baruc es ese escribiente o es ese escritor, como llamaríamos hoy día, que estuvo a la mano derecha del gran profeta Jeremías. Hay momentos donde el profeta no siempre tiene que estar hablando. Hay momentos donde la palabra que Dios da no siempre es para publicarla desde el lenguaje directo de la boca del profeta, sino que hay tiempos donde Dios necesita de una persona, de un líder pequeño que escriba lo que el profeta le está siendo entregado. Así que el primer principio que quiero enseñar hoy es que Baruc nos enseña a aquel líder que está atento a escribir, no solo a escuchar, que está atento a plasmar la instrucción de Dios, no solamente a opinar. Hay muchos líderes que les gusta opinar, hay muchos líderes que les gusta participar, hay muchos líderes que les gusta hacer, que les gusta ejecutar, hay muchos líderes que tienen una gran creatividad y ojo, nuestra intención no es opacar a esos grandes líderes, no, al contrario, es complementar tu liderazgo con lo pequeño que hay dentro de tu liderazgo, dentro de tu visión, dentro de tu congregación. Así que Baruc no es de los que solamente escucha, Baruc no es solamente de los que se sienta a escuchar la palabra, de los que está allí en un modo pasivo, ¿verdad? Sino que este hombre es de aquel que está tomando nota, es de aquel que está tomando importancia a lo que se le enseña. Hoy día hay mucha gente que dice, no, yo tengo buena memoria, y uno ve en las formaciones, en los discipulados, que no les gusta tomar nota, que no les da importancia a tomar aspectos importantes de lo que Dios está hablando. Pero Baruc es de aquellos que no deja de hacer muy bien su tarea y sabe que es importante dejar escrito lo que el profeta está hablando. Es aquel que transmite ese mensaje a otros por medio de lo que escribe. No es egoísta, no se queda con lo que se le enseña solamente para él, sino que tiene la capacidad de transmitirlo y de llevarlo a otras personas que tal vez desconocen completamente lo que está en la boca de Dios, pero que él hace su tarea para poder darlo a conocer. Me llama la atención que esta actividad o esta tarea de escribir, ¿verdad? Pareciera de escribir y de leer, porque era lo que debía hacer él, escribir y leer lo que había escrito. Parecieran tareas insignificantes, parecieran tareas pequeñas, innecesarias, que no van a tener ningún resultado. Y muchas veces hay cosas que nosotros hacemos como tareas pequeñas que pensamos que no son necesarias o que no van a tener ese grado de productividad. Es más, pudiera decirte que hay líderes y que hay personas que no les gusta asumir tareas pequeñas, porque como te decía al principio, es más fácil ir a lo grande, poner los ojos en lo grande. Cuando escuchamos aún todavía en los niños de hoy en día ese término de cuando sea grande, yo quiero ser grande para, y mucha gente espera ser grande, ¿sí? O llegar a esa grandeza que expecta y se pierde la oportunidad y la posibilidad de entender cuán grande y cuán valioso es lo pequeño. Y estas son tareas que tal vez no había otro que se hubiese atrevido a decir yo como Baruc.
Baruc es ese hombre que no le importa que a los ojos de los demás sean tareas pequeñas o tareas insignificantes. Son actividades en las que no mucha gente dice sí, pero que hay un espíritu como el de Baruc que dice no, no importa. Es una tarea donde no me van a ver, es una tarea donde no me van a nombrar, es una actividad donde no voy a ser la primera persona en la lista, pero yo lo voy a hacer. ¿Sí? No soy el que está, no soy el protagonista, no soy el super invitado, no soy aquel adorador que va a ir con su equipo y que ya es súper reconocido, pero yo voy a estar ahí. Ese es el espíritu de Baruc. Voy a compartir el principio número 2. Baruc nos enseña lo siguiente: no subestimes o tengas en poco tus habilidades, tus cualidades. Hay cualidades que tú tienes que son pequeñas. Esas son importantes, esas son relevantes. Respecto a esto, Pablo nos enseña que, hablando de los miembros del cuerpo, que el miembro más pequeño, que parece insignificante y que es el más pequeño, parece que no tuviese importancia, pero es el que hace que el cuerpo funcione. Pablo está dando una enseñanza a la iglesia, al cuerpo, a la congregación, al equipo ministerial, al equipo de liderazgo, y está tomando como ejemplo el cuerpo humano y está diciendo la cabeza, los brazos, ¿verdad? Las piernas, que parecen ser que son los miembros, no parece, son los miembros más grandes, son importantes, ¿verdad? Pero ¿quién le presta atención al meñique? ¿Quién le presta atención a la oreja? ¿Quién le presta atención al dedo gordo del pie? Nadie le presta atención, tal vez, para nadie es importante, pero sin ese miembro pequeño no podría funcionar todo el cuerpo. ¿Qué me enseña esto? Que sin los pequeños líderes, sin esas pequeñas tareas, no es posible ejecutar toda una visión. Que esos pequeños líderes hacen parte de la visión y de que el equipo ministerial funcione bien, porque de lo contrario, dice, el cuerpo va a estar dividido, va a estar mutilado y va a estar incompleto. Así que yo no puedo subestimar y no puedo tener en poco el funcionamiento del meñique, como ejemplo, y tomando a Pablo. Yo no puedo decir, ay, yo quisiera ser cabeza y soy el meñique, ¿verdad? Hay pequeños líderes que son tremendos, pero que cuando se comparan quieren ser como esos grandes, ¿verdad? Y no se enfocan en desarrollar y en ver el valor que tienen siendo pequeños. Baruc estaba delante del grande, al lado del grande, pero él nunca se comparó y él nunca se sintió inseguro, él nunca dejó de cumplir su asignación o nunca se sintió intimidado porque estaba al lado de un grande. Lo que necesitamos que entiendas tú, líder pequeño que nos estás escuchando, es nunca te dejes intimidar por los grandes líderes que puedan estar al lado tuyo. Nunca te compares, nunca seas de aquellos que dijo Pablo, ay, yo quiero ser la cabeza, cuando eres tal vez la uña del dedo. Porque eres importante dentro del cuerpo, estás dentro del cuerpo y eres importante y tu tarea es importante. Tus habilidades, tus cualidades, aquello que tú dices, bueno, pero ¿de qué sirve esto? Bueno, pero ¿de qué sirve que yo sepa esto? Sirve de mucho. Tal vez si vamos al área de los niños, tal vez si vamos al lado, ¿sabes? Hay gente que le da poca importancia a lo que llaman en la iglesia los diáconos, los servidores, ¿verdad? Aquellas personas que están incluso en el parqueadero, las grandes iglesias que tienen sus parqueaderos y esos hombres que están cuidando los carros de los que se congregan, aquellos que están dando la bienvenida en la entrada principal. Para muchos pareciera que no son importantes. Mucha gente va a la congregación, es a encontrarse con el grande, con el que va a predicar, con el que va a estar en el grupo de la alabanza, ¿verdad? Se enfocan en lo grande. Pero si no fuera por esas pequeñas personas que están allí, repito, no porque pequeño sea un término déspota, sino porque estamos al contrario exaltando la importancia. Si no fuera por aquellos que están en el parqueadero, por aquellos que están en la entrada de la congregación, realmente la visión como tal no podría tener esa imagen, no podría tener tal vez ese deseo de que tú vayas y te congregues a ese lugar. Cuando vemos en el libro del profeta Joel, él dice entre la entrada y el altar, la convocatoria fue desde los pequeños, ¿verdad? La entrada hasta lo que llamaríamos grande, el altar. Ok, entonces estamos viendo la importancia de entender
que no podemos tomar en poco nuestras habilidades. Sabes, hay personas, incluso familias, que pueden decir, ¿y tú para qué eres líder? ¿Líder de qué? Puedes estar formando a 2 niños y te dicen, ¿y tú líder de qué? ¿Y por qué? ¿Y qué haces perdiendo el tiempo ahí? Ahí no vas a tener éxito, ahí no vas a ser grande. Y de alguna manera dicen palabras, ¿verdad?, despectivas que hacen sentir que lo que estás haciendo no es importante, que hace sentir que lo que estás haciendo no va a crecer, no va a llegar al nivel de grandeza. Yo quiero decirte, no te preocupes, haz caso omiso a esas palabras, a esos comentarios, quédate porque hay un pequeño remanente que necesita ser formado, ser atendido por esas personas que se enfocan en lo pequeño. Principio número 3, no tomes en poco las pequeñas oportunidades. Hay personas que han estado frente a pequeñas oportunidades, que ellos llaman pequeñas, ¿verdad? Pequeños proyectos. ¿Sabes algo? Cuando yo veía este pequeño Baruch en estos principios que estamos aprendiendo, entendía por qué muchos famosos cantantes, ¿sí? Hablando del mundo secular, muchos actores de cine, muchas grandes empresas, en su momento, cuando fueron pequeñas, nadie invirtió en ellas. Muchos cantantes fueron negados, muchos cantantes fueron rechazados, muchos actores. Cuando usted ve historia de grandes actores del cine, usted se da cuenta que fueron personas que en su momento no les quisieron dar ningún papel, que en su momento no les dijeron no muchas veces porque eran pequeños. Pero hoy día esas compañías, esos empresarios y los grandes del cine tal vez se pueden arrepentir porque en su momento lo que para ellos era pequeño y no iba a tener resultados, hoy son los número uno. Hoy son los que más premios tienen, hoy son las personas más cotizadas, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque en lo que en su momento ellos rechazaron, hoy es grande, porque no entendieron el valor que había en lo pequeño. Esas pequeñas oportunidades son las que te van a llevar a una puerta grande. Esas pequeñas oportunidades son las que te van a llevar en el camino a encontrarte con aquellas personas que van, lo que llamamos, ¿verdad? Hoy este lenguaje es muy común en casa de gobierno, a esos habilitadores, a los que van a habilitar tu destino, a los que van a habilitar tus recursos. Cuando tú dejas de despreciar y de pasar desapercibido, dejar de pasar desapercibido por esas pequeñas oportunidades, créeme que es allí donde más grandes resultados vas a tener. Quiero que vayamos ahora, para poder entender el principio número 5, quiero que vayamos al mismo capítulo 36. Perdón, vamos al principio número 4, casi me salto el principio número 4. Vamos, para entender el principio número 4, vamos a ir al capítulo 45, del verso 2 al 5, de Jeremías. Dice Jeremías 45, del 2 al 5, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás a Baruch, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a lo que edifiqué y arranco a lo que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda la carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín de todos los lugares a donde fueses. Ok, este principio número 4 nos enseña que Baruch es aquel líder que desarrolla su liderazgo en medio del dolor y en medio de la angustia. Es aquel líder que puede estar pasando por una situación emocional, sentimental o espiritual muy fuerte a nivel personal o a nivel familiar, pero que aún en medio del llanto, llorando, va llevando la semilla, como dice el Salmo. Dice que aquel que lleva la semilla va llorando, pero que cuando recoja, con regocijo va a recoger. Ese es el líder Baruch. Ese que estaba escribiendo, que estaba desarrollando su liderazgo en medio del dolor. Yo me imagino que mientras
Jeremías le dictaba la palabra, las lágrimas caían de los ojos de Baruc. Baruc se entristecía. ¿Por qué? Porque número uno, lo que él estaba escribiendo no eran buenas noticias. Lo que él estaba escribiendo era el juicio que iba a venir, porque Dios iba a entregar a la nación de Israel, a los caldeos y a los babilonios. Y dice que la ira del Señor era tan fuerte que allí se estaba transcribiendo el juicio que iba a venir para el pueblo. Entonces, ese líder compungido mientras escribía, ese líder que se compuje, ese líder que es sensible a la situación, es aquel líder que sabe que lo que está pasando es el celo de Jehová, pero que se compuje, pero aún en medio de su dolor no deja de escribir y no deja de cumplir con su asignación. Es aquel que sabe y que por obediencia a su asignación, Dios le promete y le dice: no te preocupes, pero yo no te voy a destruir a ti, yo voy a guardar tu vida. Donde quiera que tú estés, yo voy a guardar tu vida. Es ese pequeño líder entonces que está allí desarrollando su liderazgo, está llorando. ¿Cuántas veces tal vez tú en la tarea que has hecho la haces, pero sabes que tu corazón está roto, que sabes que ha sido un día donde has recibido malas noticias? Puedo decirte que hay muchas personas que se han excusado con nosotros en tareas ministeriales porque están pasando un mal momento, porque se sienten desanimados, porque se sienten afligidos, y no estamos diciendo que no tengas la humanidad o el derecho de sentir eso. Lo que quiero decir es que dentro de lo que estamos aprendiendo de este líder llamado Baruc, es que aún en medio de yo sentir esa situación o de estar en esa lucha, yo no puedo dejar de responder al liderazgo, a la asignación, a la responsabilidad que Dios me ha entregado. Principio número 5, ahora sí. Nuevamente vamos al capítulo 36, en la parte de atrás, a leer el verso 5 y 6. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno. ¿Cuál es este principio número 5? Aquel líder pequeño que logra tener acceso a puertas grandes donde los grandes líderes ya no pueden entrar. Hay momentos donde los grandes líderes, aún teniendo las puertas abiertas, no van a poder acceder por diferentes circunstancias. Y este es el ejemplo de Jeremías. Jeremías no podía entrar a la casa de Jehová. Jeremías no tenía el derecho, por decirlo así, o la autoridad para ingresar a ciertos espacios, porque en ese momento, en medio del conflicto que estaba viviendo la nación, él estaba, digamos que en ese pleito y no podía acceder. Pero Baruc no tenía ningún inconveniente y él pudo acceder. La puerta que tenía abierta Jeremías fue para Baruc. Y hay momentos donde hay puertas que se abren para grandes, pero los grandes no pueden entrar, y esas puertas serán para los pequeños, que vienen tal vez detrás de los grandes, que están al lado de los grandes, o que en un momento inesperado van a decir: bueno, mira, ha pasado, yo no sé si usted ha escuchado de situaciones que en algún momento había una presentación y el cantante invitado, el famoso, el grande, en ese momento se le presentó algo, no pudo estar, y aquel que iba a ser telonero o aquel que iba a ser simplemente parte de la agrupación termina reemplazando al grande porque el grande no pudo estar. Esas cosas pasan en la vida secular, en el mundo, y han pasado también aquí en la Biblia, y pueden ser tal vez una oportunidad para ti. Hay oportunidades grandes para personas grandes, pero que esos grandes no van a poder acceder, no van a poder ingresar, no van a poder estar, porque son para personas pequeñas, para líderes pequeños como Baruc. Baruc es aquellos que tienen el acceso a las grandes puertas, a las cuales no pueden entrar los grandes líderes. Mire el verso 26 y 27 para poder identificar el principio número 6. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después de que el rey había quemado el rollo, había quemado las palabras de Baruc que había escrito por boca de Jeremías, y Dios le dice: vuelve a tomar el rollo.
Lo primero dentro de este principio número 6 es ver cómo un líder se queda en su posición y en su asignación a pesar de su condición. La condición en la que entró Jeremías y Baruc, porque Baruc estuvo hasta el final con Jeremías. Aquí vemos a ese líder que no abandona en medio de la crisis, a ese líder donde la congregación puede entrar en decadencia, donde pudo de pronto haber un conflicto muy fuerte con los pastores o con algunos líderes y la mitad de la iglesia se fue, pero ese Baruc es el que se queda. Es saber que es ese líder que donde en la familia hay de pronto necesidad, en la familia se están pasando por problemas, ese líder Baruc no va a abandonar, se va a quedar. No importa que vaya encarcelado, no importa que vaya, que termine también en boca, por estar junto con los grandes, junto con los pastores, por quedarse en la casa, va a terminar en boca de muchos, aunque no haya hecho nada. No le importa porque se va a quedar. Cuando muchos abandonan, cuando muchos se quejan, cuando muchos dan la espalda, ese Baruc es el que se mantiene allí, como lo fue José de Arimatea y Nicodemo cuando el cuerpo de Jesús quedó muerto y quedó solo. Ni siquiera sus discípulos, los que en el futuro iban a ser los grandes apóstoles, se ocuparon de un cuerpo muerto, de un cuerpo sin vida. Ese es el espíritu de Baruc. El que se queda donde no hay vida, donde hay muerte, donde nadie se quiere ocupar de eso. Ese es el Baruc que toma eso para darle vida y para estar en el momento glorioso de lo que un día fue muerte. Ese es el espíritu de Baruc. Así que en medio de la condición, ¿cuál condición? Estaba preso, estaba cautivo. Él no deja de responder a su asignación y él no se quita de su posición. Yo no voy a abandonar a Jeremías. Mi posición es estar al lado de Jeremías, aunque esté encarcelado. ¿Cuál sería hoy un ejemplo de esto? Ok, tal vez esos pequeños líderes que se encuentran sin recursos, sin posibilidades. No, yo nunca voy a ser un gran productor, yo nunca voy a ser un gran cantante, yo nunca voy a ser un gran músico. Eso que Dios ha hablado para mi vida, de que voy a ir a otra nación, eso no es para mí, porque yo no tengo los recursos, porque yo no tengo la gente que me apoye. Quiero decirte algo, deja de ser como los grandes. ¿Qué hacen los grandes? Que necesitan muchas veces para ser grandes, buscar la palanca, ¿verdad? Buscar a los que tienen apellido, buscar a los que son importantes. Tú no necesitas buscar a los importantes, tú no necesitas buscar la palanca, tú necesitas simplemente estar en tu posición y en tu asignación, esperando que sea Dios el que te promueva para que tu condición cambie. Tu condición no va a ser un limitante para que tú sigas cumpliendo tu asignación. Hay gente que está cautiva en su dolor, hay gente que está cautiva en sus luchas, hay gente que se siente sin posibilidades, hay gente que piensa y dice, nadie me ayuda en esto, nadie me apoya en esto, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo solo. No importa, tú eres ese espíritu de Baruc, no dejes tu asignación, no abandones tu asignación, no dejes de hacer lo que fuiste llamado a hacer, que porque no hay recursos, que porque no hay personas, que porque nadie te apoya, que porque no tienes los super seguidores en las redes sociales. No importa eso. Tú enfócate en seguir cumpliendo tu asignación a pesar de tu condición. Dentro de este principio, para ir terminando, Baruc es aquellos de los que no se rinde a la primera. Sabe que aunque no lo logró en el primer rollo, sabe, ese primer rollo, ese primer trabajo de Baruc fue quemado. El rey se lo quemó, el rey lo rompió. Quiere decir que no hubo un resultado o su resultado fue un resultado fallido. Pero aún así, frente a esa actitud, frente a esa situación, Baruc no dejó de escribir. Dios le dijo, vas a volver a escribir, vas a volver. A alguien Dios le está diciendo, ese pequeño líder que dijo, esto es insignificante, este sueño no es importante, a mí ya me rechazaron este proyecto una vez, a mí ya me dijeron que nadie va a invertir en este proyecto, a mí ya me dijeron que no, yo para qué me voy a seguir, a mí yo compuse y esta composición nadie le prestó atención. Quiero decirte que Dios te dice hoy, vas a volver a componer, vas a volver a inspirarte, vas a volver a tener estrategias, vas a volver a levantarte, porque este es un tiempo para los pequeños. Dios le dijo, estás encarcelado, pero vas a seguir escribiendo. Toma otro rollo y vas a escribir las palabras que te rompieron, más las que yo te voy a dar. Ese es el líder que no se rinde. Ese es el líder que sabe que aunque en la primera su resultado fue fallido, va a intentar. Porque los grandes resultados no se logran en el primer intento. Los grandes resultados se logran cuando tú intentas, cuando tú sigues, cuando tú haces que ese pequeño intento se vuelva mediano, se vuelva grande.
Sabe, yo quiero darle una óptica para cerrar ya este tiempo y dejarlo meditando en estos 6 principios. Yo quiero darle una óptica diferente a lo que pasó con Pedro cuando lanzó la red. Sí, claro, cuando él lanzó la red estaba sin Dios, no estaba la palabra y él estaba cansado de lanzar la red. Y cuando el Señor viene y le dice, lanza otra vez la red, ok, más en tu palabra. Y vemos allí que fue claro por la palabra de Dios y en la obediencia de Pedro, que Pedro tuvo resultados. Pero desde esta óptica yo te puedo decir que Pedro le faltó el espíritu de Baruc, que Pedro intentó, pero se dejó vencer por el cansancio. Y cuando Jesús viene, Jesús es aquel, como aquel Baruc que viene a decirle, vais a intentarlo una vez más. Vas a seguir desarrollando aquello en lo que no tuviste resultados, vas a seguirlo desarrollando y esta vez sí vas a tener resultados. Pedro se quedó con los intentos fallidos, pero Jesús vino a darle la palabra y el impulso que necesitaba para que en ese intento que nuevamente fuese a ser Pedro, allí sí tuviera los resultados, que fueron la suma de todo lo que no había logrado cuando lanzó la red en ese momento anterior. Queremos bendecirte con estos 6 principios. Queremos que estos 6 principios se hagan vida en aquellos que nos están escuchando, que se pueden identificar con Baruc. Que Dios siga levantando esos pequeños líderes en tu iglesia, en tu congregación. Y que si tú eres de esos pequeños, puedas ahora mismo, como, ¿verdad? Dicen ahora, ¿no? Empoderarte, equiparte, tomar autoridad y decir, voy a entrar nuevamente a hacer lo que tengo que hacer desde este entendimiento y desde este espíritu que he recibido por medio de esta enseñanza. Bendiciones, los esperamos en una próxima oportunidad.